Hod, la mayor prueba o la mayor historia de fe la encontramos en Hod. Pero antes de entrar en Hod, vamos a hacer círculos de 4 personas. Así que desordenemos esta sala y usted va a ubicar las sillas en círculos de 4 personas. Rápido, rápido. Círculos de 4 personas. Vamos a integrar a Camilo. Por fin vamos a integrar a Camilo en una enseñanza. Bueno, aunque él va a estar atento a las cámaras, un ojo en las cámaras y otro en la... Entonces los jóvenes se pueden hacer integrémonos por grupos de interés. A ver, mujeres con mujeres. ¿Listo? Para separar a Oscar de Diana. Hombres con hombres. Cuchachos con cuchachos. Y cuchachas con cuchachas. Desbaraten las sillas, desármenlas, hagan el círculo de 4. Bueno, hagan un semicírculo para que me sigan viendo. No se vale, no es línea, no es en línea, es en círculo. A ver, organícense. Eso, por allá hay otro círculo. Desencajen las sillas y pueden hacer su círculo. Por aquí, Andreina, Yurani, por aquí más cerca que yo los pueda ver. Por acá. A ver. Listo, allá están los cuchachos. Muy bien. Entonces esto va a ser algo bastante práctico esta mañana. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir hablando. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir hablando. En esto queremos transformar nuestras reuniones de Redim. Van a haber unos cambios, estamos ajustando con el presbiterio, orando. Ya les anunciaremos algunos cambios que vamos a hacer de nuestro formato de reunión. En nuestro formato nuevo de reunión usted va a venir a hablar, compartir. La gente crece mejor en círculos que en filas. La gente crece mejor en círculos que en filas. Entonces, vamos a ubicarnos en Job. Ubíquese ahí en Job. Job capítulo 1. Y vamos a permitir que uno del grupo, por unos 3 minutos, 2 minutos, uno del grupo va a poner al resto en contexto en cuanto a Job. A ver, entonces pregunten, ¿quién es el que más sabe de Job aquí? Entonces pregunten, ¿quién es el que más sabe de Job aquí, de este libro? Y ese va a compartir por 2 minutos. Bueno, lo que yo sé de Job es esto, un señor que vivía, era algo así como Álvaro Uribe, tenía fincas, tierras, era un potentado, rico. ¿Listo? ¿Bien? Empezamos, 2 minutos. Todos hemos estado pasando en algún momento por pruebas. Si miramos aquí en este salón, entre ustedes, Jenny está en una prueba con su mamá, la señora Emma. Pude estar con ella el martes, un ratico orando, hablando con ella. Una mujer de fe en prueba, ¿no? Una prueba de un cáncer que está invadiendo parte de sus órganos vitales. Pruebas hemos experimentado todos, ¿verdad? Pero vamos a ver en Job capítulo 1 verso 6 un diálogo entre Dios y Satanás. Cuando digo Satanás, no se asuste. Tenemos la idea de que Satanás es un personaje de rojo, con unos cachos así todos puntudos y un tridente y así. No, aquí la perspectiva de Satanás es un fiscal en un tribunal.
Imagínese a un fiscal en un tribunal. ¿Qué hace la parte de la fiscalía? Es la parte acusadora. El abogado es la parte defensora, pero la fiscalía hace la parte de la acusación. Entonces imagínense que estamos en la corte celestial y entra el acusador a hablar en esa corte celestial. Verso 6: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: oye, Satas, ¿de dónde vienes? ¿Qué contestó? Vengo de recorrer la tierra y andar por ella. Vengo de observar todo lo que ocurre en la tierra. Recordemos que aunque Satanás es un ser celestial, no es omnipresente. Él tiene que recorrer, ¿sí? No está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces el Señor Dios le preguntó a Satas: don Satas, ¿te has fijado en todo ese recorrido de mi siervo Jonier, de mi siervo Richard, de mi siervo Oscar? Ponga su nombre ahí. De mi sierva Gabriela, de mi sierva Dana. ¿Te has fijado de mi siervo Jod? ¿Qué dice Dios de Jod? ¿En qué opinión tiene Jod? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre perfecto, recto, temeroso del Dios Altísimo, y que se mantiene apartado del mal. ¿Sabían ustedes que Jod es árabe? Él no es judío. Jod es árabe. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Jod tiene una buena razón para mantener en temor con Dios. Siempre tú le has puesto un cerco de protección alrededor de él. Le has puesto un cerco de protección alrededor de su casa, de sus propiedades. Es más, tú, Dios, lo has hecho prosperar en todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Pero quítale el cerco de protección, quítale la riqueza, a ver si vas a encontrar en él un hombre recto, íntegro, apartado del mal. Quítales tus favores, a ver qué pasa. Y dice el verso 11: así que extiende tu mano, quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Nos pasa a nosotros como creyentes en Cristo. Cuando Dios calla respecto a una oración, o cuando una respuesta tarda en venir, empiezan los interrogantes, ¿no? Dios, me has quitado el cerco de protección. Me tienes la cuenta en rojo. Señor, me tienes a punta de maná. Lo que cae diario para vivir. Y nosotros también nos hemos hecho de pronto esos cuestionamientos. Verso 12: muy bien, dice Dios, pues te voy a permitir que lo pruebes, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee. Imagínense que don Sata se apareciera estos días en su casa con una orden del cielo. Ese apartamento tan bonito de un momento a otro desaparece, ese carro desaparece, viene una quiebra económica y bueno, se cerraron las posibilidades de empleo, nadie te contrata, tienes que salir a hacer Uber. Señora, enfermedad, calamidad. ¿Cómo se sentiría usted
en un ejercicio así, ¿no? Cómo uno se siente. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, y un día, cuando los hijos y las hijas de Jod celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Jod con las siguientes malas noticias. ¿Qué dice la Biblia sobre el día de las malas noticias? ¿Qué dice? Hay un texto que dice: no temeré del día de las malas noticias. El día de las malas noticias va a venir, como le vino a Feder el viernes. Falleció el abuelito, ayer en la mañana. Fallece el abuelito, él me escribe: pastor, acaba de fallecer mi abuelito. El día de las malas noticias, ¿no? ¿Cómo tomó Jenny lo del cáncer de su mamá? Las primeras noticias médicas. Hay una situación, es irreversible, es esto, tal, y uno queda como congelado en el tiempo, ¿no? Como, ¿qué pasó aquí? La esposa del joven asesinado allá en Utah. Y las palabras que luego ella nos da por las redes sociales, yo estaba mirando las palabras y yo decía: wow, ella es una mujer de fe. Esta mujer conoce a Dios, porque qué tremenda noticia que de repente su esposo Charlie ha sido asesinado. Esto nos ha conmocionado. Y esto le pasa, dice que vino un mensajero con noticias. Los bueyes estaban arando, los burros estaban comiendo a su lado, cuando vino una banda de sabeos y nos asaltaron, nos robaron los animales, mataron a los trabajadores, y yo soy el único que ha escapado para confirmártelo. Entonces Job pudo haber dicho: bueno, el ganado se recupera. Pero luego, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otra mala noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas, a los pastores, y yo soy el único que ha escapado para contártelo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercer mensajero con otra mala noticia. 3 bandas de saqueadores de caldeos robaron sus camellos, mataron a sus sirvientes. Yo soy el único que escapó para contártelo. Yo creo que a estas alturas Job dice: eso se recupera. Pero no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. De pronto vino un fuerte viento del desierto y llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que ha escapado para contárselo. ¿Ha pasado usted por algún momento de prueba, de aflicción, donde usted dice: Dios, ¿qué está pasando? Pero Dios, yo voy juicioso a la iglesia. Pero Dios, yo cumplo obedientemente todos mis votos. Es más, hasta tomo un día de ayuno a la semana para buscarte. En fin, podemos sacar las más impresionantes excusas. Lea el verso 20 conmigo. Job, ¿qué hizo? Se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor. No era para menos, ¿cierto? Rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza. Todos estos son pasos para una persona que va a hacer un ayuno profundo. Pero hay un dolor. Rasuró su cabeza, se postró en el suelo para adorar. Se postró en el suelo. ¿Usted ha tenido alguna situación donde ha necesitado postrarse en el suelo? ¿Sabe qué es postrarse en el suelo? Mira, eso es de platanazo en el piso, frente en el piso. Señor, no sé qué está pasando,
pero todas mis fuerzas se han ido. Y la postración significa eso: Señor, no hay fuerzas en mí, no quedan fuerzas en mí. Cuando llegamos de Venezuela, mi cuñado me entregó las llaves del carro Symbol, un carro Symbol. Me dijo: me lo pagas más adelante. Yo le dije: ¿pero cómo? Entonces él me dijo: Dios a ustedes los respalda mucho. Entonces él me dio una palabra de fe y dije: bueno, listo, venga para acá el carro. Llegó el día del pago. Era un 20 de enero del 2016, llegó el día del pago. Y nos levantamos con Adriana y nos quedamos mirando. Hoy es el día del pago, Adriana. Sí, Jairo, hoy es el día del pago. ¿Qué hacemos? No tenemos. Teníamos que pagar como 8 millones. Perdón, teníamos que pagar como 4 millones. Sí tenía algo, había vendido un carro en Venezuela, pero faltaban 4 millones y medio. Y yo le dije a Adriana: pues aquí no hay de otra sino postrarnos y adorar. Y literalmente esa mañana yo duré como unas 4 horas allí en el piso, un piso laminado de madera. Me tiré en la sala y Adriana también se postró allí. Oramos y: Señor, no nos dejes avergonzados. Señor, esto es grande, 4 millones y medio para esta tarde. Yo no sé cómo sucederá eso, pero tú eres Dios. Y me levanté cuando tuve por allá ese pic, ese impulso leve. Casi siempre los impulsos del Espíritu son muy dulces, ¿no? Muy leves. Y percibo ese impulso del Espíritu que me dice: ya está. Entonces yo me levanto, me incorporo, le digo a Adriana: ya está. ¿Ya está qué? Sí, ya están los 4 millones y medio. Sí, pero ¿dónde están? Ya está. Yo lo único que sé es que ya está. Y siento ese impulso suave del Espíritu: llámala. Entonces yo marco el teléfono: hola Cecilia, ¿cómo estás? Jairito, ¿cómo estás? Cecilia, tú me puedes prestar 4 millones. O sea, en mi certidumbre, pero también en mi incredulidad, ¿no? Ceci, tú me puedes prestar 4 millones y medio, yo te los pago en cuestión de 3, 4 meses. Me dice: ¿qué? ¿A usted prestarle? No, mi hijo, mándeme el número de la cuenta. Eso es una ofrenda. ¿Cómo así que prestarte a ti? No. Inmediatamente hizo el giro de 4 millones. En la tarde estaba pagando el carro. Postrarse es muy importante cuando no hay salida, cuando todo se cierra, cuando el cielo se te hace como de bronce. Postrarse y adorar es muy importante. ¿Qué hizo Jod? Mala noticia, segunda mala noticia, tercera mala noticia. Yo creo que en la tercera Jod dijo: camellos, ganado, ovejas, todo eso se recupera. Me hago un crédito en el banco y vuelvo y me inyecto económicamente. Bueno, pero cuando la cuarta noticia fue los hijos, ¿tú cómo recuperas hijos? ¿Cómo recuperas un hogar, un matrimonio? No es tan fácil recuperar. Pero ahí en nuestra debilidad es cuando Dios viene y se hace manifiesto. 2 minutos para hablar de un momento de postración. Alguien del grupo que pueda compartir: si yo viví hace un tiempo atrás, viví un momento de postración y experimenté esto y viví esto. 2 minutos. ¿Cómo crecer
a través de las pérdidas, cómo crecer a través del dolor, cómo crecer a través de una experiencia que nos deja sin fuerzas. Se nos ha dicho por mucho tiempo que los cristianos somos fuertes. Entonces, a veces nuestro saludo es: ¿cómo estás? Bendecido. ¿Y por qué nuestra respuesta no es: no, derrotado? ¿Cómo estás? No, estoy en puntos bajos. ¿Tienes tiempo? ¿Me puedes escuchar? Ese debería ser un saludo de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crecer a través de las pérdidas? Y quiero plantearles 3 cosas que vemos aquí en Hod. Crecer a través de las pérdidas sí es posible. Y este es el mensaje de esta mañana. Nosotros, cuando creemos en Jesús, entramos en el ámbito del reino de Dios. La dimensión del reino se hace real para el que cree en Jesús, pero también debemos entender que comenzamos a ser probados tal vez como nunca antes hubiera pasado. Es vanidad conocer a Jesús. Wow, conocer a Jesús, su palabra, su reino, su poder, su autoridad, eso es algo muy, muy bonito, muy poderoso. Pero también esto viene acompañado de pruebas. Y la primera pregunta que quiero hacer es: ¿cuál es nuestra meta principal en la vida? ¿Cuál es nuestra meta principal en la vida? Entonces usted puede decir: bueno, mi meta principal es tener un bonito hogar, tener unos hijos, tener una casa, tener una buena economía. Sí, todo eso es valedero, pero nuestra meta principal en la vida, y aprendemos por el mensaje de Cristo, no es ser felices. No venimos a la fe en Jesús para ser felices, ni estar cómodos. Puede que suceda que en su experiencia de fe el Señor te dé prosperidad, amén. ¿Por qué a algunos Dios les permite una prosperidad muy grande, muy amplia? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de ellos. Pero la meta principal en la vida no es ni la felicidad ni la comodidad, sino que esta palabra nos enseña que la meta principal en la vida es que nosotros glorifiquemos a Dios en todo momento. Es fácil glorificar a Dios cuando las cosas van bien. Fácil. Usted viene, levanta las manos: sí, vuelvo a casa, ya. Pero cuando usted viene derrotado, cuando usted viene golpeado por experiencias difíciles de la vida, ¿cómo glorificar a Dios? Entonces, en nuestra cultura occidental, la mayoría de la gente piensa que el propósito de la vida es ser feliz y que Dios está comprometido, porque yo le obedezco, porque yo le busco. Dios está comprometido a traer a mi casa solo felicidad. Y nos equivocamos entonces con el mensaje de Jesús. Jesús dice: en el mundo ustedes van a tener ¿qué? Pruebas, aflicciones. Ahora que han creído en mí, tal vez vengan más pruebas de lo normal, pero no teman. No teman, porque yo ya vencí, y en mi autoridad ustedes también van a vencer. Esto es lo primero. Dios quiere fortalecernos en medio de las pruebas.
Las personas del mundo se justifican diciendo: Dios quiere que yo sea feliz, y eso del todo no es una verdad bíblica. Dios quiere que yo le glorifique en todo tiempo. Esa sí es una verdad de esta palabra. Dios quiere que yo le glorifique cuando estoy en los puntos altos, cuando me llega ese bono extra, cuando me llega la liquidación, todo el mundo está contento. En Venezuela, cuando llega el aguinaldo, me gustaba mucho porque allá practican lo del aguinaldo. Entonces yo no sabía eso. Entonces cuando la iglesia me contrata para ser su pastor, entonces me dice la tesorera: pastor, su aguinaldo son 3 sueldos del año, 3 salarios mensuales del año. ¿Verdad? Así es aquí. Yo, no, bienvenido el aguinaldo, claro. En Colombia no hay aguinaldo. Pero cuando estamos en los puntos altos, wow, abrazamos el mundo, compartimos, repartimos, estamos felices. Pero cuando vienen las malas noticias, ¿usted está preparado para malas noticias? Y en medio de esas malas noticias, confiar que Dios está haciendo algo que está por encima de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. Entonces me parece muy curioso nuestro comportamiento ante las malas noticias. ¿Cómo así? ¿Cáncer yo? Eso es lo más egoísta que nosotros podemos decir. Señor, ¿por qué este cáncer? Es como si dijéramos: Señor, ¿y por qué más bien no se lo dio a esa tía fregona que yo tengo en la familia, en lugar de ponerme esta prueba a mí? Somos muy egoístas cuando nos expresamos de esa manera. Señor, ¿por qué a mí? Pasamos por unas pruebas de relaciones con los hijos, de pareja, pasamos por unas pruebas económicas. Señor, ¿y por qué a mí? Yo soy fiel ofrendando. Yo no tengo por qué tener pruebas económicas. Y esta palabra me dice: cuando pases por las aguas, ¿qué? Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no permitiré que te quemes. Cuando pases por el desierto, yo estaré contigo. ¿Y cuál es la actitud al pasar por en medio de esos momentos? Señor, no sé qué estás haciendo, pero sé que estás haciendo lo que me conviene. Sé que estás haciendo lo que me va a formar en el carácter de Cristo. Sé que estás haciendo tu perfecta voluntad. Ese sí es un mensaje de la palabra. Lo segundo es: si soy tan obediente como creo que lo soy, ¿mi obediencia evitará el sufrimiento? Si soy más consagrado, si soy más santo, ¿mi obediencia evitará que vengan pruebas difíciles? Entonces ha surgido por allá en los Estados Unidos un movimiento que se llama neopentecostalismo. El neopentecostalismo va acompañado de teología de la prosperidad, y en este tipo de iglesias la idea es que si tú eres obediente al Señor, Él te prosperará. Pero cuando tú le fallas al Señor, entonces Él te quitará la prosperidad. Y eso no es verdad de la palabra. También las personas más obedientes pueden pasar por momentos de pruebas, de sufrimiento, de pérdidas. Pero ¿qué dijo Jesús? No teman, yo estaré contigo. No teman. El camino de la obediencia también está marcado por sufrimientos. En 2 minutos, alguien del grupo que comparta una experiencia donde usted, una experiencia corta,
no se extiendan tanto. Una experiencia corta donde usted dice: sí, a mí me pasó. Yo andaba firme, bien, íntegro, y me vino esto y casi que me saca de la fe, casi que reniego de Dios. ¿Sabe que a Job le pasó? No, la mujer, la esposa vino y lo vio en esa condición, y vino una enfermedad, una sarna, ¿no?, sobre el cuerpo de Job. La sarna duró 7 años para que se enteren. La Biblia dice que esa prueba de salud de Job duró 7 años. Y que la esposa vino y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y Job se cuidó. Y es muy, muy especial ver cómo se cuidó Job. 2 minutos para compartir esto. Una experiencia en la que usted caminó como nunca caminó con Dios, como nunca estaba caminando y sirviendo al Señor, y vino algo que casi que te aplasta la fe. 2 minutos. ¿Qué podemos concluir de esta parte? El camino de la obediencia, también está marcado por pruebas y por sufrimiento. También el camino de la obediencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre el que cree en Jesús y el que no cree en Jesús? Que nosotros tenemos la victoria de Él en nosotros. El que no tiene fe no tiene nada para afrontar la prueba, la desesperanza, el dolor. Esta mañana a las 4 de la mañana nos levantamos, a las 5 de la mañana estábamos entrando a la clínica Santa María del Lago con Adriana, y todo lo que pasa en el cuerpo de Adriana, para ella y para mí y para mis hijos, es una prueba muy fuerte, porque Adriana tiene un umbral de dolor muy alto. Ella le pica un zancudo y eso es una tragedia. Ella tiene un umbral de dolor muy alto para las enfermedades, las operaciones, los dolores, mientras para una persona normal es una tensión de 1, para ella es de 3. Y yo sabía lo que iba a pasar hoy, entendía, y Adriana me decía ayer, tuve dos momentos que me dio ansiedad. Y yo le decía: ¿por qué te da ansiedad? Dijo: por el dolor, porque yo sé que esta semana voy a estar muy adolorida. Yo le decía: sí, yo sé eso, y eso también me duele a mí. Entonces la operación, que raspar aquí, bueno, ya creo que ya está llegando al apartamento, ya le dieron de alta. Aunque es una operación ambulatoria, tiene que ver con el hueso, acomodar el cóndilo y cosas así. Y con Adriana me decía: tuve ansiedad también. La segunda ansiedad que tuve ayer es porque esta es mi 9ª operación. Entonces esta mañana a las 5:30 de la mañana, cuando le tomaron el reporte, ¿qué enfermedades ha tenido? ¿Qué operaciones? No tengo apéndice, no tengo vesícula, no tengo el ovario del lado derecho, me hicieron una radiocirugía en diciembre. Contó todas sus experiencias. Tengo cesárea, yo a veces he hecho broma con Adrián y digo: yo con tu vientre puedo jugar triqui, porque con las operaciones acá. Y para nosotros pensar en un tratamiento, una operación para Adriana es muy fuerte. Y ustedes conocen a mi esposa, su andar en Cristo, su testimonio, su ministerio como pastora, su comportamiento como esposa. Mis hijos tienen el testimonio de una mamá que está ahí continuamente con la palabra en su boca, con la palabra de sabiduría. Y uno dice: Señor, y yo le decía a Adriana esa mañana, de pronto te debes preparar para una 10ª operación. No sabemos, amor. Lo importante es que en todo Dios sea glorificado.
cuando tú estés más obediente, más fiel en tu relación, más responsable con tus hijos, cuando tú estés en esa obediencia que trae prosperidad, no se te olvide que va a venir el día de las malas noticias, más allá de que eres un santo, obediente, consagrado a Dios. Amén. Y por último, en este ejercicio con Jod nos vamos a preguntar: ¿tiene Dios el derecho de quitarte algo o no? Ricardo y Yurani están estrenando a la bella Emily. Ayer que tuvimos el tiempo de oración online con Fundación, estábamos orando porque íbamos al operativo. Ayer en la tarde estuvimos en el operativo de Cuidando Ando. Los invito, por favor, síganme a ponerse la camiseta en comunidad. Y estábamos orando en la mañana y entonces por allá Emily: pastor. Entonces eso nos enternece, ¿no? Pastor. Y ella escuchó mi voz y de una vez: pastor. Pero ¿y qué si el Señor les pide a Emily? Dios seguirá siendo glorificado y seguirá siendo soberano. Tú no vienes a la iglesia porque estás comprando favores de Dios. Tú vienes a la fe en Cristo porque necesitas aprender cómo es que a Él se le da la gloria cuando todo va bien y cuando todo va mal. ¿Cómo es que se le da la gloria a Dios? Mi papá, cuando yo tenía 11 años, le falló a mi mamá. Fue muy traumático porque él era casi como el segundo en la iglesia. Se le llama anciano, líder anciano, era como el segundo después del pastor en la iglesia. Y el líder después del pastor de nuestra iglesia más prominente de predicación, de testimonio, era mi papá. Y mi papá le pasó lo de Ezequiel 28, cayó del cielo, cayó mi héroe, mi papá, mi héroe de la fe, se estalló delante de mis ojos. Y yo tenía 11 años y tuve que ver a mi papá por un año en su locura, reafirmándose con una pavita, ¿cómo se dice en colombiano pavita? Con una chiquilla, con una jovencita. Él ya de 36 años, reafirmándose sexualmente con una chica de 15. Y se le voló todo. Por un año él estuvo loco. Intentó formar un hogar con ella. Yo tengo una hermana de ese adulterio de mi papá. Mi héroe de la fe se estalló, pero vi a mi mamá y la fe firme de mi mamá, que en todo ese año de locura de mi papá, mi mamá siempre postrada nos llamaba a oración: vamos a orar por su papá, vamos a bendecir a su papá, vamos a pedirle al Señor que Él nos saque de esta tragedia. Y la cosa llegó muy crítico por allá por el mes 9, la cosa llegó tan crítica, a ser tan crítica, la convivencia se hizo tan tensa, que mi mamá empacó maletas y nos iba a llevar para casa del abuelo en el Caquetá. Y en ese momento Dios se acordó de nuestro clamor, del clamor de mi mamá. Vino una enfermedad a mi papá tan extraña de repente, que yo vi que lo sacaron en la ambulancia de la casa y él se despidió prácticamente de nosotros. Y ahí en la camilla empezó a pedirle perdón a mi mamá y a pedirnos perdón a nosotros. Y nos dijo: si yo regreso de esto, yo regreso a los pies del Señor y yo regreso a casa.
Por 15 días estuvo en una clínica, una enfermedad rara, ni le encontraron qué era, pero era algo que corría peligro su vida. Dios lo sacó de esa clínica y él volvió arrepentido a casa, en obediencia. Podemos ser probados. Mi papá volvió a ser mi héroe 5 años después, hasta que yo no comprobé. Me tomé 4 años para comprobar su actitud en la iglesia, su testimonio, su trato con mi mamá, su trato con nosotros, hasta que no llenó la lista de chequeo bien alta que yo le puse. Entonces un día me reuní con él y le dije: papá, tienes toda la autoridad otra vez en mi vida, tienes toda la autoridad para pastorearme, para mentorearme en la palabra. Creo en verdad que has vuelto a casa. Historias de vida. ¿Tiene Dios el derecho de quitarnos cosas? 2 minutos para responder en grupo esa pregunta. Esta pregunta: ¿tiene Dios el derecho de quitarnos cosas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Tiene todo el derecho? Así como el Señor nos puede dar muchas cosas, también el Señor nos puede probar en paciencia, nos puede probar en el desierto, y Él seguirá siendo Dios y seguirá siendo glorificado. Aprendamos esto esta mañana. Dios se ocupa de formarte como su hijo, y por eso Él tiene el derecho de quitar todo lo que se interponga en esa formación. ¿Puedes repetir esa frase? Dios se ocupa de formarte como su hijo y tiene todo el derecho de quitar todo lo que se interponga en esa formación, hasta que la obra Él la complete en ti. Me gusta ese pasaje de la Biblia: la buena obra que Él empezó en mí, Él la va a terminar. Él la va a terminar. Jonier nos decía esos días antes de venirse de Francia: pastor, no me quiero ir, me quiero lanzar a la ilegalidad completa y me quedo en Francia. Se siente una pérdida, ¿no? ¿Cómo se siente, Dana? Venir a vivir en Kennedy, a pasear por París, es como... el desbalance es bastante, ¿no? Se siente uno que perdió algo, ¿no? Ayer hablábamos con Ligia un rato en la casa de su divorcio y por qué se dio toda la situación del divorcio, una pérdida que, querrámoslo o no, pues ha afectado todo el entorno familiar, para bien o para mal. Pero Dios, aprenda esto, es su placer, es el placer de Dios como creador, como Padre, darse gloria a sí mismo. Dios se da gloria a sí mismo y no se le crece la cabeza. Cuando usted estudie el tema de la gloria de Dios en la Biblia, usted va a darse cuenta que Dios se da gloria a sí mismo, crea a los seres angelicales para que le den gloria, nos crea a nosotros para que le demos gloria, y a Él no se le sube esa gloria a la cabeza, porque Él mismo está impregnado de gloria. Es su placer darse gloria a sí mismo, y Dios no se conformará con menos de que salga de ti
una excelente alabanza, una excelente gloria, aun cuando los tiempos sean difíciles. Yo escuchaba a mi mamá, yo recuerdo mucho, la escuchaba en la cocina llorando. Ella estaba en embarazo de mi cuarto hermano, pero la muchachita de 15 también estaba en embarazo de mi hermano a la vez. Se llevan 9 días. Y yo escuchaba a mi mamá llorando y eso me tocaba, nos tocaba a los 3 hermanos, nos tocaba profundo, profundo. Pero ella, cuando se secaba las lágrimas y salía a la cocina, nos llamaba a la sala y vamos a orar. Dios tiene el control de esta situación y Dios sabe qué es lo que Él hará y por dónde Él nos guiará. Dios sabe perfectamente cómo Él nos está formando. Nunca ella renegó de mi papá, nunca. Que ese desgraciado perro vagabundo, nunca, ni siquiera lo botó de la casa. Te me vas, te me largas, no. En el momento más álgido ella hizo las maletas, calladamente hizo las maletas, y nosotros nos íbamos a ir, íbamos a tomar un transporte con motor Florencia, a escondidas. Una mujer de fe. Mi mamá es una mujer valiente de fe, me ha enseñado muchas cosas. Dios tiene el derecho de recibir toda la gloria. Es su derecho de que nosotros aprendamos a darle gloria en los puntos altos y en los puntos muy bajos. ¿Dónde te encuentras hoy? Tal vez estás pasando por una prueba muy profunda. Tal vez estás pasando por el fuego entre llamas y usted sabe que el horno está caliente. ¿Cómo está el horno en estos días, Ricardo? Está caliente. Las hojas de vida aquí, las hojas de vida allá, como que ya casi, como que aquel amigo casi que ayuda a abrir la puerta, se cerró la puerta y Dios guardando silencio y Ricardo, dame la gloria. La hoja de vida de Ricardo yo creo que pesa como 25 millones en una contratación mensual por lo que sabe, por lo que tiene, por la experiencia. Y Ricardo me decía que día, pastor, me va a tocar bajarle a la hoja de vida, no meterle tanta cosa, a ver si me contratan por 10 millones o 15. Le decía, no, Ricardo, usted pesa lo que pesa y Dios lo sabe y Dios lo hará en su tiempo y en su momento. ¿Cómo lo hizo con Job? Dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que Dios mismo lo había probado. Dice, mire, Job abrió un grupo alfa. ¿Se lo demuestro? ¿Por qué se ríen? Job abrió un grupo alfa. Mire, no me creen. Job capítulo 42 verso 7. Reunió a sus amigos. ¿Sabe? Esos amigos que lo habían estado aconsejando mal, Elifaz, Temanita. Él reunió a sus amigos y hizo un grupo alfa. Mire, seguro que está aquí. Después que el Señor terminó de hablar con Job, esos son los capítulos 3, los 3 capítulos anteriores. Eso es para una maestría de 2 años solo estudiando esos 3 capítulos. Pero no es mi enseñanza hoy. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus otros 2 amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mi condición, como lo hizo mi siervo Job. El Señor les habló a sus amigos. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan y hagan un grupo alfa con Job. Sí, ahí dice. Claro. Vayan y reúnanse con mi siervo Job, que él sea su anfitrión, y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos, y mi siervo Job orará por ustedes. Ahí está el grupo alfa.
mi siervo Job orará por ustedes. Y luego dice: no los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, Bildad, Zofar hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Y cuando Job hubo hecho el grupo alfa, léalo, pero me miran y no me creen. Y cuando Job oró por sus amigos, lo que está haciendo Janet con sus amigos, lo que queremos que cada uno de ustedes se atreva a hacer por sus amigos: escucharles en sus cosmovisiones, en sus creencias, sin juzgarlos, pero mostrándoles siempre el estándar que es Jesús. Cuando Job oró por sus amigos, ¿qué hizo el Señor? El Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén.